Facebook, porque Facebook es una empresa asiente en la que él y yo teníamos mucha convicción. Yo la sigo teniendo, pero la verdad es que se ha llevado un revés que es cierto, y tú lo decías, que los analistas quizás estén pensando en 3 meses, pero ya no sé si son los propios analistas o inclusive Mark Zuckerberg está viendo que a lo mejor el negocio puro de la publicidad puede traerle problemas y por eso su apuesta grande, su apuesta, no sé si todo o nada, pero desde luego importante por el metaverso. ¿Cómo ves tú Facebook? Es decir, veo que sigue siendo una posición muy relevante en el fondo, luego la Mm. convicción la tienes ahí y no sé cómo has visto todo este último acontecimiento y esta bajada. Sí, yo creo que sigue pesando, sí, de las primeras, un 5 o un 6%, bueno, por ahí está, ¿no? De las primeras del fondo, pues desde Sí, 2017 casi también. la Y con número Facebook sí, 5. el 5, Sí, el 5. la quinta posición con un 5,67 según tu tweet que has puesto hoy de tu cartera. Eso es, sí, entre un 5 y un 6% pesa. Pues yo creo que si vosotros habéis sido accionistas unos años o un tiempo, yo de 2017 ahora, ya más o menos les vas conociendo y ves cómo es un patrón recurrente el cómo se fustigan en las Sí, call, desde luego. pero y a veces se pasan de frenada, ¿no? A veces es verdad que lo hacen a propósito, pero a veces quizás se pasen y el mercado reacciona de forma exagerada. Siempre dicen, nos va a ir muy mal, van a bajar los márgenes, vamos a crecer menos y luego al final nunca es tan malo como parece. Y me acuerdo, pues, no solo el escándalo de 2018, sino en 2019, en 2020 también hubo momentos así de pesimismo autoinfligido, ¿no? Por parte de los directivos. Pero bueno, mm, a veces cuanto más presión regulatoria tienen, ves que más lo hacen. Porque claro, si salen a la luz el buen negocio que somos y el monopolio que somos y los márgenes que tenemos y lo que ganamos, pues como que más presión regulatoria tienen. Y yo recuerdo hace 6 meses leer cosas como si el consenso fuese que, pues eso, que Facebook es un monopolio, ¿no? Y ahora resulta bueno, que tiene muchos problemas, muchas... eh, y que se está gastando un dineral en un pozo sin fondo que no se sabe de lo que va a salir de ahí. Yo creo que el tema a mí lo que me gusta es lo que has dicho, que Zuckerberg eh, mm, está obsesionado con la competencia y con la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Y esto me gusta, ¿no? Lo de que solo los paranoides sobreviven. Él está obsesionado con no perderse la próxima gran plataforma y con que no destruyan la suya. Entonces ahí un problema que tienen, pues obviamente que una parte de la cadena de valor, que es el hardware y los sistemas operativos, pues están ahí Apple y Android, ¿no? Entonces ahí algo de daño pueden hacer y ya han hecho. No todo, porque digamos que dentro de tu app cerrada, pues tienes un mayor control de lo que le muestras a la gente y de lo que los anunciantes pueden hacer y de lo que la gente hace dentro de la app. Pero sí que es verdad que todo ese tracking que hacían y ahora el usuario se fue aquí y abrió esta app y abrió internet y entonces miró no sé qué y al final compró y tal, pues eso se ha perdido un poco con las limitaciones de privacidad que han puesto ahora. Algo pueden paliar con inteligencia artificial. No es el fin del mundo porque muchos datos ya han sido recopilados de cómo se comporta la gente, pero hacen daño, hacen algo de daño. Entonces, la próxima gran plataforma, ellos sí que es verdad que quieren tener más control de todas las partes y que todo pase dentro de algo, de su ecosistema o del metaverso o de su aplicación o como lo quieras llamar. Por ejemplo, en ese aspecto Amazon tiene cierta ventaja, ¿no? Porque todo pasa dentro de Amazon y puedes decir más a ciencia cierta, esto se ha comprado porque te enseñé el anuncio y lo compraste, ¿no? Claro. También por eso están tendiendo más Facebook al tema del e-commerce y a tenerlo todo más integrado dentro de Instagram y su acuerdo con Shopify y tal y cual. Pero bueno, la cosa es que yo creo que el principal error que está viendo es que el tema del metaverso, que es como una buzzword que ahora utiliza todo el mundo y tal, y que se están gastando un dineral, puede salir bien, puede salir mal,
Pero toda esa inversión, primero es una inversión, no es un gasto, es decir, los márgenes son más bajos porque ellos quieren. Si quisieran, podrían aumentar los márgenes y el flujo de caja libre mucho, eso hay que tenerlo en cuenta, es decisión propia, digamos que también es autoinfligido, pero no es un pozo sin fondo, sin más. Es verdad que una parte de ese gasto va pues para las nuevas Oculus o para unas gafas de realidad aumentada o para contenido para la App Store de las Oculus, ¿no? Y para juegos y para todo eso. Pero parte simplemente es contratar ingenieros de inteligencia artificial, invertir en centros de datos, ¿no? E invertir en infraestructura, tirar un cable de fibra óptica alrededor de toda África, de todo eso. Entonces, todo eso es reconvertible y es valioso. Si se utiliza para el metaverso, para una especie de internet de realidad virtual concurrente en tiempo real, con un ancho de banda de la leche y tal, pues muy bien. Pero si no, todos esos centros de datos y esa fibra óptica y esa capacidad de cómputo y toda esa inteligencia artificial te sirve. Digamos que es una inversión fácilmente reconvertible. Es como, no es lo mismo tener una nave industrial que sirve para 1000 cosas y igual te la alquila uno, te la alquila otro para distintas cosas, pero su valor, digamos que está más ahí. Es fácilmente reconvertible si las cosas van mal para el negocio que está ahí, en la nave industrial, pero una máquina que compraste para hacer una cosa en concreto, pues si esa cosa en concreto deja de tener valor en el mercado, pues la máquina ya no sirve para nada, ¿no? No es fácilmente reconvertible. Entonces, yo creo que gran parte de esa inversión sí que lo es. Pero bueno, yo creo que también él está en lo cierto con que ese futuro y esa experiencia va en la buena dirección. Sobre todo cuando ves, por la parte de videojuegos, sobre todo cuando ves a gente que ya se ha acostumbrado al tema de las Oculus y lo de los videojuegos, de la realidad virtual y tal, que, que está bastante bien. Yo sigo teniendo mis dudas de cosas súper básicas como el tema de la salud ocular, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo la realidad aumentada y no es lo mismo las pantallas a cierta distancia que tener durante X horas al día una pantalla aquí, ¿no? Muy cerca de los ojos, porque al final el principal factor de la salud ocular no es el brillo de la pantalla o que lo pongas en modo noche o lo de la luz azul y tal, sino que es la distancia directamente. Si tienes la pantalla más lejos, mejor. Si la tienes más cerca, peor. Entonces eso a largo plazo pues lo tendrán que solucionar, ¿no? De momento ahora, con la tecnología actual, no veo a 1.000 millones de personas con una pantalla a 3 centímetros de los ojos 5 horas al día. Pero bueno, el futuro de la realidad virtual yo creo que está... O sea, que está Yo bastante creo que bien. sí Sobre todo hay, empezar por el tema de los videojuegos, ¿no? Se ve bastante claro. en Facebook yo creo que algo que la gente deja un poco de lado, ¿no? Porque se centra más en la incertidumbre que hay con el metaverso, pero también deja mucho de lado el que Facebook, o sea, Oculus es el hardware número uno en lo que es la realidad virtual, ¿no? Viene siendo como decir el iPhone de lo que son los hardware de la realidad virtual. Y aunque puede que hay mucha incertidumbre en quién puede ser el ganador del metaverso, yo creo que Facebook gana muchísimo por esa parte de lo que es la parte de hardware. Sí, también sigo canales de YouTube, a veces pues de hardware y de ordenadores y de cosas así que también me gustan. Y sigo algunos canales que digamos que te mantienen un poco al día del tema de los modelos de gafas de realidad virtual y las cosas nuevas que van saliendo, las especificaciones que tienen. Y eso también lo veo y me interesa. Y obviamente las mejores pues son las más caras, ¿no? Pero a nivel de para el público en general, algo sencillo, bueno, calidad-precio, es difícil competir con las Oculus últimas. Pero es que yo lo veo como una opcionalidad aparte y, y me gusta esa cultura, esa visión de Zuckerberg. Pero es que si solo te centras en su negocio publicitario, en la situación actual y en el múltiplo que cotiza, por ejemplo, en la valoración que tiene, pues es que no necesitas mucho más. No necesitas mucho más para que las cosas te vayan bien. Pues sí, hay gente que le preocupa, pues eso, que se acabe todo. O sea, el riesgo de valor terminal, ¿no? El que igual que hay un efecto de red con las redes sociales, haya una desaceleración o efecto viral a la inversa, ¿no? De que colapse todo, que yo lo veo más improbable en el momento actual. No es como hace años, ¿no? Que te salía una red social cada año distinta. Eh, o que Apple y Google tengan más poder del que parece, o que lo del metaverso salga rematadamente mal, ¿no? Yo creo que son las cosas que más preocupan. Que sí, que
que si empiezas a descontar lo que están invirtiendo o descontar la caja o descontando 4 cosas, el múltiplo es bajísimo para una empresa que sigue creciendo y que tiene un duopolio. Pero hay gente que dice, sí, vale, muy bien, pero es que dentro de 5 años pues ya no va a haber esos beneficios o ya no va a haber ese crecimiento, ¿no? Entonces, que me digas que son 14 veces o 12 veces o lo que quieras ajustar, pues no me dice mucho porque hay riesgo de valor terminal. Sí, yo no lo veo así y por eso está de las primeras del fondo, porque creo que hay bastante pesimismo descontado. Yo, fíjate, Mérito, que yo uso muchísimo Twitter y a todo el mundo que tenga Twitter seguro que todos los que están viendo te siguen, pero hay un tuit tuyo, no sé si hace 1 año o 2 años, que yo lo tengo grabado a fuego, que es el típico juego este que se hace de define una tesis de inversión con 5 palabras. Y mucha gente jugó y tú dijiste, Zuckerberg tiene 35 años. Y dije, Sí. ¿qué, No me acordaba, fíjate. qué Sí. buena? Y yo creo que al final todo lo que ha hablado de Facebook, precisamente, corrígeme, tu principal fortaleza que tú le ves es precisamente eso, Zuckerberg, ¿no? Te fías ciegamente en él, ¿no? Eso es, y eso también tiene que ver con el largo plazo. De aquí a 1 año importa más, pues eso, que el múltiplo te pase de 10 a 15, por ejemplo, o que cambie el sentimiento. A 10 años te empieza ya a pesar mucho más las ventajas competitivas y la cultura de la empresa y tal, de reinventarse, de sacrificar el corto plazo y de hacer que la empresa perdure. Pero es que a muy largo plazo al final estás invirtiendo en personas, ¿no? O en la cultura que se va transmitiendo de persona a persona. Entonces, pues sí, hay muchas tesis que están centradas en unas pocas personas y en la visión de alguien en concreto. Que eso también tiene riesgo, ¿no? De hombre clave, pero en el caso de Zuckerberg a mí me gusta bastante, bastante cómo explica las cosas. Y eso que normalmente hay una especie de caricatura de Zuckerberg em, desde el punto de vista de la gente, ¿no? Tiene una visión de él, pero no se ha puesto a escucharle, no sé, poca gente ha escuchado, yo qué sé, 30 horas de Zuckerberg, yo qué sé, desde las conference call hasta la última charla con Lex Fridman, por ejemplo, esa, no sé cuánto fueron, 1 hora y media o un par de horas, ¿no? Esa entrevista, ese podcast. Pues te cambia bastante la perspectiva, creo yo, de lo que piensa la gente viendo a Zuckerberg ahí en el Congreso, Claro. explicando lo que lió Oye, o lo que no lió. Que parecía un alien. y A ver, o incluso a leer esos emails que salieron a la luz en lo que se ve muy bien la visión competitiva que tiene del sector Zuckerberg, ¿no? De las empresas que tiene que copiar, las empresas que tiene que adquirir, los distintos tipos de modelo de negocio dentro del mundo de las redes sociales que pueden existir, muchos temas conductuales. O sea, al final Zuckerberg lo que ha unido es su pasión por los ordenadores y por la computación y su pasión por la psicología. Entonces, mucha parte de la tesis de Facebook y de la visión de Zuckerberg es una intersección entre las dos cosas, entre el comportamiento de la gente y el mundo de los ordenadores y de Internet conectado. Y a mí me gusta bastante escucharle y leerle. Yo creo que sí que puedes tener una visión bastante distinta solo intentando entenderle. ¿Y cómo evitas el sesgo de confirmación que tienes cada vez que escuchas a alguien del cual ya tienes una visión positiva? ¿Cómo luchas contra eso? Pues es de lo más difícil, creo yo, porque yo creo que a todos nos pasa. El único patrón que he visto que me ha ayudado ha sido el acostumbrarte a la sensación, a la incomodidad. O sea, ha habido muchas veces en las que yo he cambiado de opinión, ¿no? Y esa sensación de incomodidad, de venga, voy a debatir con voy a leer esto que me incomoda porque es una defensa de la tesis contraria y tal, eso es una sensación que has tenido muchas veces con tesis de inversión, ¿no? Entonces, pues acostumbrarte a ella es una forma de evitar el sesgo de confirmación. A ver qué están pensando los que opinan lo contrario o a ver cuáles son los peligros que siempre están ahí y no puedes desecharlos porque sí. Y a ver si estoy yo autoconvenciéndome o no. Entonces, una muestra a veces es difícil saberlo o no saberlo. Yo creo que siempre tienes a
a varias personas dentro de tu misma cabeza y diciéndote cuidado con esto otro, ¿no? Digamos que no eres una persona, sino que es que dentro de tu propia mente tienes como una sociedad de agentes y de vocecillas, pero siempre pasa. Entonces, si durante un año has cambiado de opinión en algunas cosas, es una pequeña muestra quizá de que ese proceso lo estás manteniendo. No tienes por qué cambiar de opinión sobre algo si no lo crees, ¿no? Ni por qué pasarte cada año. Pero si te pasa de vez en cuando, pues como, no sé, se me ocurren cuando cambié un poco de opinión con todas estas empresas de calidad europeas inevitables, ¿no? Tipo Unilever, Nestlé, Diageo y estas cosas, ¿no? Por cómo estaba cambiando sus ventajas competitivas y su crecimiento y su futuro. Con el tema de Tesla también yo era súper hater y como muy agresivo también y debatiendo con gente y desmontando argumentos uno por uno, pues cambié de bando, si que lo quieres llamar así. No sé. A veces la gente se piensa que estoy muy centrado en eso, en temas de crecimiento, de tecnología, de calidad y luego, pues eso, invierto en una empresa que resulta que son royalties de gas natural, ¿no? O terrenos en Estados Unidos y dices, pues no me cuadra mucho, pues también creo que tiene sentido, porque al final buscas cosas que perduran y tal. Con el tema de Bitcoin también, de no entenderlo o de unos cuantos argumentos que me confundieron en 2015, 2017 y tal, pues a entenderlo de forma más profunda. Luego tesis de inversión que directamente han salido mal y que dices, pues aquí me he equivocado. Y me acuerdo de varias, me acuerdo de Unibail, me acuerdo de lo que pensaba de Tauman Centers, me acuerdo del Rolls Royce Holdings, que bueno, que salió mal, pues salió mal. Vender opciones de GameStop antes de tiempo. Vender opciones de GameStop Antes cuando podías haber ganado 3 millones, sí. Una semana antes que te las quitaste, ¿no? Sí, no. Sí, no fue una semana antes, sino que la fecha de ejecución era en ese momento, era en los momentos en los que se disparó. Entonces, si lo hubiésemos mantenido, pues justo habríamos pillado la subida. No toda la subida, pero sí. Cuando ves que compraste esos 15.000 euros y podían haber sido 3 millones, pues joder. Pues te fastidia. Pero bueno, también te tienes que acostumbrar a esa sensación de arrepentimiento, ¿no? Yo creo que te pasa siempre, a no ser que compres todas las cosas en el mínimo y te salga todo bien, siempre tienes cosas en negativo y siempre tienes cosas que te despiertan dudas y siempre estás preocupado. Yo creo que parte de mi trabajo es estar preocupado constantemente porque es mucha responsabilidad y tienes que estar dudando de las tesis, ganando convicción, obviamente, ¿no?